estado en esa carretera. Es una carretera muy fea. Entonces, muchas gracias, Pastor Daniel. Conocimos al Pastor Daniel, mi esposa y yo, el año pasado, por ahí de octubre. El Pastor Daniel ya te va a contar un poquito más acerca de él y de lo que hace, trabaja y todo esto. Pero él es pastor de misiones en San Luis Potosí de una organización que se llama Agape, donde tienen diferentes iglesias o misiones y están trabajando con esto. Entonces, él es ya, si no me equivoco, tercera generación de misioneros aquí en México, nacido aquí en México, y pues bueno, pues nada más darle un fuerte aplauso a Daniel. Lo acompaña su esposa Sandra, ahí está, y su hija Yasmín, por ahí está, fue al coche creo. Pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí, y pues bueno, mira, te cuento muy rápido, ¿ok? Nosotros somos Calvary Silao, ¿ok? Esta iglesia nació hace 14 años. Estábamos en el centro de la ciudad y entonces hace 3 años ya cumplidos nos venimos para aquí. Esta es otra historia muy larga, pero estamos aquí hace 3 años. Fue un regalo de Dios y aquí estamos. En el centro no pudimos crecer mucho espiritualmente, pero cuando venimos aquí, todo se está disparando. A partir de que nos vinimos para acá, empezamos a trabajar en una comunidad que se llama San Antonio, Texas. ¿Dónde están los de San Antonio? Ahí están los de San Antonio, Texas, ¿ok? Y después estamos trabajando en otra comunidad. A esta ya podemos decir que es una iglesia, está en proceso de... Estamos en otro lugar que se llama Romita. Este tiene ya casi 1 año, están los de Romita. Okay. Están trabajando allí también es una misión que está creciendo para ser una iglesia. A su vez, hay otra comunidad que se llama San Miguel del Guaricho, no del Guarache, del Guaricho. No viene nadie de San Miguel, ¿verdad? No. Pero bueno, estamos trabajando allá. Esto es nuevecito, apenas de hace 2 semanas. Tenemos otro aquí que es un comedor. Este es en una localidad que está a 5 minutos de la iglesia. Es un comedor que son los sábados. ¿Dónde están los de Ramales? Levanten la mano los del ministerio. Yeah. Tenemos otro comedor aquí que es en San Juan de los Durán. ¿Está en San Juan de los Durán? Ok. Este es otro comedor para niños y este también para niños los sábados. ¿Qué me falta? La colmena. Bueno, la colmena es algo de Vernon, pero también lo estamos adoptando. La colmena es en Guanajuato, ¿no? Que ya lo conoces tú, la colmena. Entonces, todo esto ha estado explotando de una manera impresionante. El único lugar donde se hace storytelling es en el comedor de Ramales, que está a 5 minutos. Pero todos ellos han escuchado todo este tiempo esta herramienta de storytelling, la cual ha ayudado. Y bueno, por ejemplo, Paulina, ¿a ti qué te pareció? Ella dio la clase de storytelling hoy en la mañana. ¿Qué te pareció? Es algo que no habías hecho antes, pero ¿qué te pareció? Útil, fácil de entender para los niños, bueno, para todos, porque también hay mamás, algunas mamás, y divertido. Divertido. Sí. El asunto es, y tú ya explicas después, ya me voy a callar. Cuando platicamos contigo, Daniel, tú dijiste que tu abuelo llegó a San Luis con su método inductivo a las comunidades y nadie le entendió nada. Así es. Y después esta herramienta les ha ayudado a abrir puertas en muchos lugares. ¿Qué crees? Todos nosotros conocemos método inductivo, sabemos de lo que estamos hablando cuando hablamos método inductivo, que ha sido una excelente herramienta para nosotros, excelente. Sin embargo, nos estamos topando con todas estas cosas el día de hoy. Entonces, bueno, Pastor Daniel, perdón. Perdón. Discúlpeme. Y hay una iglesia también que se nos está... ¿Quieren trabajar con nosotros? Esta iglesia está en la colonia Nuevo México, así se llama. O sea, San Antonio, Texas, Nuevo México. Y es una iglesia que se llama La Casa de mi Padre. ¿Dónde están, muchachos? La Casa de mi Padre, ahí están. Pastor Néstor, ¿qué tal, Pastor Néstor?
Por ahí anda el pastor. Andaba comunicándose para mandar la dirección. Pero ellos nos han pedido apoyo, nosotros los hemos cobijado, como iglesia estamos tratando de cobijarlos, trabajar con ellos y aquí están con todas las ganas del mundo. Entonces, ahí están todos tuyos, ¿no? Gracias. Fenomenal, fantástico. Yo tomo una foto para recordarlo. Nomás si puedes hablar fuerte porque acá no se oye. Bueno, primero, un gusto estar con ustedes. Perdón, el disfraz. En la mañana tuvimos una conferencia misionera ahí en la iglesia en San Luis y nos gusta usar trajes de India. Y dije, bueno, puedo hacer la de Tejano, ¿verdad? Entonces, por eso el disfraz. Pero bueno, voy a dejar a un lado. Estoy sorprendido, estoy feliz. Placer haberte conocido hace un tiempo y qué bárbaro lo que está pasando aquí. Ustedes han oído hablar del estudio que se hizo en México, que formuló esta idea del círculo del silencio. Sí, dos o tres lo han ido a mencionar. No tengo la estadística exacta, pero si no me equivoco, aquí estamos en el corazón del mero círculo. Sí. ¿Va? Esa parte de México que es, si fuera un grupo étnico separado, sería marcado como uno de los grupos étnicos menos alcanzados del mundo. Menos del 1%. Menos del 1% cristianos evangélico en esta zona. Entonces, en los marcadores, si conocen el de Joshua Project Net, se los recomiendo mucho, si no, pero clasifican por puntos rojos. Aquí estaríamos en el punto rojo. Puntos verdes son donde ya hay iglesia. Yo vengo de San Luis Potosí. Gracias a mi abuelo y bueno, muchos más, y nuestra iglesia de Ágape, que creció de un estudio bíblico en una casa hogar de una misionera americana a 15, 20 iglesias nada más en San Luis Potosí. Gloria a Dios, ¿verdad? En San Luis Potosí son 10, 15% evangélicos. Pero ¿y qué de estas zonas, no? Entonces, qué increíble ver lo que están haciendo, lo que está pasando. Me anima demasiado. Brevemente mi testimonio, bueno, nací, crecí en un hogar cristiano. ¿Cuántos acostumbran una comida juntos como familia y leer un pasaje bíblico, un estudio familiar? Se los recomiendo mucho. A los 8 años mi papá hacía eso en nuestra casa y esa noche yo había escuchado ese pasaje de Apocalipsis. Yo estoy a la puerta y llamo, el que abre su corazón yo entraré y moraré con ellos, ¿no? Entonces, ese día hace muchos años, 54 años, tenía 8 años y yo acepté al Señor en mi corazón y he tenido el privilegio de caminar con Él desde entonces. Me preparé para ser mecánico de aviones. Dios me mandó a participar en un trabajo de movilización donde movilizamos y terminamos yendo a Malasia, donde mi familia y yo servimos en una comunidad musulmana. Y por azares del destino, la mano de Dios, regresando de Malasia, tuvimos muy poco éxito en Malasia. Nadie que se convirtiera, no discipulamos a nadie. 2, 3 personas que alcanzamos a regalarles una Biblia apenas. El Nuevo Testamento en el idioma de los musulmanes ahí apenas salió mientras estábamos ahí, entonces era todavía nuevo. Y estando de regreso, Dios ayudó a que conociera a un tipo que había trabajado en África. Y él había sido parte de una serie de estudios y análisis que se empezaba a hacer sobre la diferencia entre una comunicación oral y una comunicación literaria. Desde la Odisea de los griegos, ¿verdad? Aristóteles y todos esos 2500 años atrás, el mundo se ha comunicado principalmente por historias, narrativas. Y de hecho, la psicología humana como que está programado a entender y caminar y apreciar por medio de la narrativa. Cuando tú piensas en valores de tu familia, por ejemplo, tradiciones de tu familia, ¿qué son las cosas que ayudan a que esas tradiciones existan en tu vida? Un manual, ¿verdad? El manual de la familia Hernández Pérez, ¿verdad? No,
es las historias de cómo tu mamá conoció a tu papá, de cómo el abuelito sembraba por ahí. ¿A poco no? Cada uno de ustedes puede pensar en historias de su trasfondo que hacen parte de lo que usted es. Así se forman los valores en las personas. Por eso la importancia de por ejemplo, historia, cuando hablamos de historia de México y todo eso. Bueno, él empezó a estudiar y ver desde Martín Lutero, la Reforma, los que saben la historia, ¿verdad? Algo revolucionario sucedió. Cerca de Martín, un tipo que se llama Gutenberg inventó la prensa e imprimió la primera Biblia. Y de hecho los primeros impresores, la gente que tenía los imprentas, estaban haciendo su negocito y querían vender. Y descubrieron que si imprimían las cosas que escribía ese raro Martín Lutero, se les vendía como pan caliente. Entonces, aunque Martín no les dijo, ni les animó, agarraron todo lo que él escribía y lo vendían a toda Europa. Y empezó una revolución de libros, de aprender y trabajar con libros. Ha sido una bendición, el método inductivo, todo eso, pero la realidad es que el corazón humano sigue siendo movido por narrativa. Y especialmente cuando vamos a aquellas comunidades que son de trasfondo más oral, cuando hablamos de una comunidad oral, yo le digo auditiva, pero tiene 4 cosas. No es nada más que escuchen las historias. Yo puedo grabar la historia de Noé y ponérselo para que escuche, pero difícilmente lo va a entender. Porque las verdaderas comunidades orales son 4 cosas. Escuchan principalmente la narrativa, eso es importante, pero también piensan y actúan como comunidad, son comunales. El verdadero personaje de oralidad no escucha la historia y decide qué hacer él solo, lo platica con sus 5, 6, 7 amigos. Por esta razón, cuando hacemos narrativa bíblica, procuramos que siempre haya por lo menos 4, 5, 6 alrededor, para que ellos puedan comentar y observar la historia entre ellos. Solo así lo van a entender. Entonces, escuchan, comunal, físico-kinésico. Ellos entienden la historia mejor cuando hay objetos físicos reales a la cual vincular la historia. Por eso hacemos la actuación en lo que en inglés se llama embodiment. To put it in your body. Embodiment. Si me permiten inventar una palabra, encuerpamiento. Lo metes a tu cuerpo. Y al actuar y caminar y hacer, llega a ser parte de tu comprensión cerebral de la historia. Entonces lo escuchan, lo ven en comunidad, lo actúan o lo mueven, lo hacen parte de su ser, de su físico. Pero la otra es que el mensajero tiene que tener una relación con el grupo. Absolutamente las personas, pero la comunidad, hermana, ¿dónde está ustedes? Ramal. Si yo les prometo que si yo voy a Ramal y les cuento una historia, va a ser de menos impacto que si ella lo hace, porque ella ha estado allí, la conocen, han tratado con ella, hay relación. Y por eso la importancia de establecer relaciones en los lugares que sean más, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lugares. Vamos haciendo 7 equipos. Ustedes aprenden la historia 1, la 2, la 3, y la 1 lo cuenta aquí, luego la 1 lo cuenta acá, y luego la 1 lo cuenta, y así nos rolamos todos a contar la historia. ¿Buena idea? No, porque no se crea amistad, conexión, relación. Mejor de establecer quién va a ir aquí regularmente,
¿Quién va a ir aquí regularmente para abrir esos nexos de relación? Todo eso es parte de una comunicación real, oral. Gracias a Dios, las cosas que Él hizo hace como 3 o 4 años, tuve la oportunidad de conocer a algunas personas que son parte del nuevo por decir, porque hace 2000 años así lo hacía Jesús. Pero es nuevo para los misioneros cristianos que están saliendo a las comunidades. Muy nuevo. ¿Cuántos años tienes en ministerio, misión? 3 años. Y en general, en los lugares, cuando has visitado por acá, ¿cuál es el método de comunicación clásica del misionero cristiano? Relacionar. Okay, pero un folleto quizá, una predicación, una predicación, rara vez, a veces con los niños una actuación, pero rara vez realmente una involucración y actuación de la historia en la técnica oral. Y muchas de estas comunidades alrededor son de gente que lee menos y hace más. Bueno, ustedes que han estado en las juntas comunales de los ejidos, ¿verdad? Es plática y esto, es muy de eso. Entonces, ha sido mi privilegio aprender de esto y ahora estar trabajando con esta organización. Nosotros somos parte del movimiento de iglesias hace como 22 o 3 años en San Luis Potosí. Pero francamente he estado un poco frustrado porque aunque tengo una lista de 200 personas a las que les he dado algo de este entrenamiento, ni uno de ellos lo está usando para sembrar el evangelio afuera de su casa. Entonces, pastor, estoy sorprendido, agradecido, maravillado de lo que están haciendo aquí, porque me hablas de 7 lugares donde se está empezando a sembrar el evangelio y tiene poco de que hemos trabajado. Entonces es un enorme privilegio poder acompañarles y empezar a sembrar. Y imagínense nada más que ustedes tuvieran 2 años para trabajar en estos lugares y algo catastrófico no se va a pasar, no sé, van a reelegir a AMLO y va a prohibir que vayamos a esas comunidades, no sé, se imaginen, pero tienes 2 años para trabajar ahí. Y sabes que la mayoría de la gente no entienden si lo leen. Hagamos un pequeño... ¿O no saben leer? o no saben leer. No voy a tomar tiempo para hacerlo ahorita, pero lo hice hace un par de semanas en un grupo donde... sí, vamos a hacerlo. Busquen por favor Marcos capítulo 4, del 1 al 9. Marcos capítulo 4, del 1 al 9. Alguien que tenga buena voz y que pueda ver hacia la cámara, que se ponga de pie y lo lea. Marcos 4, 1 al 9. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía su doctrina. Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces le dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Muy bien. Ahora les pido que cierren la Biblia, pongan a un lado. Ahora, si fuera una predicación tradicional, quizá les daría una introducción, un pequeño chiste, y luego 3 puntos que sacamos de ¿verdad? Como cristianos debemos de sembrar semilla, ¿verdad? La semilla es la palabra, debemos de sembrar. Como cristianos tenemos la obligación de compartir con otros.
Y número 2 sería el punto de que cada persona tiene diferentes maneras de recibir el mensaje en su corazón. Y número 3, si somos fieles en seguir sembrando, tarde que temprano habrá cosecha para el reino de Dios. Y la conclusión, Marcos, la parábola del sembrador, esto es una verdad importante. Y esa sería una manera tradicional de presentar este mensaje a un comedor de niños, a un estudio bíblico, lo que fuera. Ahora, vamos a pedir, a ver si me apoyan. Hermana, ¿usted podría hacerme el favor de contar la historia de lo que usted se acuerde? Lo que acabamos de ver. De lo que acabamos. Sí, cuéntenos lo que usted se acuerda. Pues sí, que debemos de sembrar la palabra a toda persona en el lugar que sea. Y pues dar ejemplo uno mismo para que esa persona vea el cambio que Dios ha hecho en uno. Ok, muy bien. Muy bien. Ok, gracias. Ahora, muy bien, gracias. Perdón que la estoy usando aquí un poco de ejemplo, pero está completa la historia que leímos de la Biblia. Como que falta un poquito, ¿verdad? Ahora vamos con una técnica oral de contar la misma historia. Perdón. Jesús, es una historia que viene en la palabra de Dios. Jesús venía con algunos amigos y estaban a la orilla de un gran lago. Se juntó una multitud y viendo una barca, se sentó y de allí empezó a contar historias. Una historia como esta. Había una vez un sembrador, un agricultor, y él sembró semillas y parte cayó sobre el camino, donde bajaron las aves y se la comieron. Otra parte cayó sobre la tierra de poca profundidad, pedregosa, y allí creció rápido, pero cuando salió el sol se marchitó porque no tenía raíz. Otra parte cayó sobre una tierra que había espinos y cardos, y allí creció, pero pronto los espinos y los cardos la ahogaron y no dio ningún fruto. Pero parte cayó sobre una tierra fértil, donde dio frutos al 30, al 60 y hasta el 100 por uno de lo que se había sembrado. Y Jesús les dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y entienda. Y entienda. Y esta es una historia que viene en la palabra de Dios. Ahora, en la técnica de comunicación oral, y por cierto, esto nada más para historias bíblicas, a lo mejor alguien es vendedor de fertilizante para la siembra. Esta misma estrategia de comunicación, si tú lo haces allá con los campesinos, vas a ver que te entienden y te compran mucho mejor. O sea, es comunicación nada más. Entonces, la técnica es narrarlo 2 veces. A mí me gusta si me ayudan a levantar las manos así. ¿Cuántos oídos tienes? 2. Hay que contarla 2 veces. Luego pongan sus ojitos, vamos a ver la historia en una actuación que va a permitir el encuerpamiento de la historia, si me permiten esa palabra. Y luego vamos a reconstruir la historia para asegurarnos de que todos entendieron bien la historia y si no, volverla a contar. ¿Ok? Entonces, voy con la segunda narración, pero ayúdenme a imaginar. En un momento voy a hacer como así, voy a agarrar como a 6 que van a ser mis discípulos. ¿Ok? Y van a llegar y se acerca una multitud, y la multitud va a hacer, todos se ponen de pie y se acercan a la orilla del lago. Allá es nuestro lago. ¿Sí ven nuestro lago? ¿Ok? Sí. Y luego la hermana me va a ayudar porque tiene una bolsa perfecta para ser sembrador de la semilla. Mira, ahí tiene su bolsa con la semilla y va a aventar la semilla. Entonces ella va a ser nuestra agricultora. Y aquí
vamos a tener un par que reciben la semilla, pero los pájaros se lo comen. Acá vamos a tener algunos que reciben la semilla y como que crecen rápido, pero los demás van a ser el sol que de alguna manera, o todos crecen, pero el sol los marchita a todos. Aquí va a haber algunos que levantan, pero Otros carros. los hombres van a ser las semillas y las mujeres van a ser los cardos y espinos. Y entonces aquí van a crecer, hombres van a madurar y van a dar frutos, ¿sale? Entonces, recuerden que la historia es que Jesús venía con sus discípulos a la orilla del mar, se junta una multitud y tomando una barca se sienta a contar a los demás. Vas a ser mi Jesús para ese momento, ¿verdad? Y entonces el agricultor sale a sembrar, siembra parte en el camino, pero los pájaros se lo comen. Otra parte cae en donde hay poca tierra pedregosa, se levanta, ¿verdad? Pero el sol lo marchita. El sol, mira, ¿ven cómo está amarillo? El sol, cuando él sale, ok. Otra parte se planta entre espinos y cardos, empieza a levantar, pero los espinos y cardos la ahogan, y luego una parte cae en la tierra que da fruto, ¿vale? Entonces, y al final Jesús les dice: el que tenga oídos, ponga atención y escuche. ¿Ok? Entonces vamos en la actuación real. Entonces, esta es una historia que viene en la palabra de Dios. Jesús venía caminando a la orilla de un gran lago con sus discípulos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. 5 discípulos vayan a acompañar a Jesús. Ay, levántense, corran. Nada más caminen con Jesús. Esos cinco nada más. Entonces Jesús viene con sus discípulos caminando a la orilla del lago, y cuando lo ven la multitud, todos se acercan a la orilla del lago, todos para verlo. Y ante la multitud Jesús ve una barca por ahí. Entonces él se baja a sentar en la barca. Sí, nada más está cuidándola, ándale. Y de allí les platica a la multitud. Y él cuenta historias. Como por ejemplo, cuenta esta historia. Ok, ahora nos regresamos a nuestro lugar. Está muy bien, hermano. Había una vez un sembrador, un agricultor que salió a sembrar y echó semilla en el camino. Cayó sobre el camino. Se empezó pero los pájaros, vengan los pájaros y pónganse. Y los pájaros llegaron y se lo comieron todo. Pero ella siguió sembrando y sembró en una tierra pedregosa y brotó rápido la semilla. Pero como no tenía raíz, cuando salió el sol, se apagó todo. Otra parte se sembró en una tierra con espinos y cardos. Los espinos y cardos. Los espinos y cardos. Pero parte sembró una tierra fértil, donde brotó, creció y dio frutos. 30, 60, 100 veces más de lo que se había sembrado. Y Jesús les dijo a la multitud allá en la barca donde estaban: el que tenga oídos espirituales, que oiga y entienda. Y esta es la historia que viene en la palabra de Dios. Muy bien, se pueden sentar. Escuchamos la historia 2 veces, ahora la vimos para encuerpomentarlo, si me permiten, o sea, ya. Porque el ver el camino, el ver la tierra pedregosa nos va a ayudar a recordar el proceso, ¿verdad? Ahora, hagamos una pequeña reconstrucción a ver si todos pusieron atención. ¿Dónde empezó la historia?
Empezó cuando Jesús llegó y estaba junto al lago, luego bajó. ¿Quién andaba con Jesús? Ok, y bajó, Y empezó a contar la historia. pero hay otro detalle ahí importante. Se sentó en la barca porque no había lugar, porque la multitud, muy bien, se había juntado la multitud. Y entonces empezó a contar una historia, como ¿cuál? La historia de que un hombre estaba sembrando en un camino y cosechó la semilla. Ella era la sembradora, yo la vi, y entonces iba echando la semilla. Exacto. Sí, iba echando la semilla. ¿Y qué pasó? Pues como que la aventó en una tierra que tenía muchas piedras y no. Era un camino, sobre el camino. Y luego los pájaros se la comieron. Y los pájaros. Qué bárbaro. ¿Y luego qué pasó? A ver. De poca tierra, muy bien. ¿Y ahí qué pasó? Ahí sembró bien, pero llegó el sol y la secó. ¿Por qué? ¿Por qué el sol secó estas plantas que se estaban levantando acá por el poca profundidad en la tierra y no tenía raíz. Muy bien, excelente. ¿Y luego qué pasó? Entre espinos y cardos. Muy bien, muy bien. ¿Y qué pasó con esta semilla? Bueno, de entrada la semilla brotó, creció, pero ¿quién? Los espinos y cardos lo ahogaron y no dio fruto. Pero después, ¿qué pasó? La semilla cayó en tierra fértil y dio ¿A cuánto? 30, 60 y 100. Muy bien. Más de lo que se había sembrado. Más de... Pero, ¿dónde termina entonces la historia? Dio la tierra, bueno, la semilla cayó en buena tierra y dio mucho fruto, agradable para Dios. Y Jesús dice que escucha, el que no tenga oído escucha. Excelente. Bravo. Ahora, vamos a ver nada más de curiosidad. ¿Podrías? A ver, pásate. Lo que te acuerdes, no te preocupes. Chale, cuerpo. Piensa en lo que dice, cómo va. Cuéntale algo de lo que tú te acuerdas. La historia comenzó donde Jesús estaba en un lago, estaba con sus discípulos, estaba en una barca, se sentó, después llegó la multitud y les empezó a contar una historia. Esta historia era de un agricultor que plantó su semilla, una parte de la semilla la lanzó al camino, pero llegaron los cuervos y no pudo crecer, se la comieron. La segunda, otra semilla la lanzó en esta una tierra donde no era de mucha profundidad. Pudo crecer, pero el sol salió bien, el sol la quemó y porque no tenía raíz. Después otra semilla cayó en los espinos, y creció, pero la ahorcaron. Bueno, no creció, la cortaron. Y la última parte la creció en una tierra fértil y dio el 30, 60 y 100%. Y terminó la historia donde Jesús dice que el que tenga oídos para oír. ¿Cómo la ven? ¿Alguien vio algo que estaba incorrecto o que faltaba? Muy pequeño. Yo casi el único que detesto que dijo que se subió a la barca y luego vino la multitud. Creo que vino la multitud primero, pero ese es un detalle muy pequeño. Y hay una serie de preguntas, no voy a tomar tiempo para verlas ahorita, pero es qué nos gusta de la historia, qué no nos gusta de la historia, qué aprendemos de Dios en esta historia.
¿Qué aprendemos de los seres humanos, hombres y mujeres, en la historia? ¿Cómo aplicaríamos esta historia a nuestra vida esta semana? ¿Y a quién le iríamos a contar la historia? Una serie de preguntas. Pero imagínate, con esas sacaríamos los principios bíblicos, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas de las aplicaciones? ¿Se acuerdan que dijimos en el sermón, pero ya nadie se acordó? Pero a ver, de esta historia, ¿qué serían 3 o 4 puntos importantes? Por ejemplo, ¿la semilla qué es? ¿Y quién la debe de sembrar? Pues como que se da a entender, ¿verdad? Y no te preocupes, siémbrala y a la primera vas a ver que se te levanta una iglesia, ¿verdad? No, hay que... En México tenemos un dicho: tercera es la vencida. La primera, la segunda, la tercera, no, yo soy un fracaso, no sirvo para evangelizar, pastor, ya no quiero servir. Como que había una cuarta, ¿no? Es posible que en 2 o 3 meses no se acuerden de los puntos de mi de aplicación, pero la historia sí se la van a acordar. Dios nos ha mandado a comunicar un mensaje a otros. ¿Quiere usted comunicar de una manera que la gente se regrese a su casa y se acuerden del 2 o 3% de la historia? No porque ella no supiera, es por el leer y tratar de entender y recordar. Porque lo que hacemos es esto, ¿verdad? Lo leímos, sí, estuvo muy bien. Bueno, si algún día necesito saber otra vez, despolvo la Biblia y lo leo. Pero no entra aquí al corazón. Esta historia ya ustedes la van a tener revoloteando en su cabeza el resto de la semana. Y el Espíritu Santo puede usarlo para tocar y hacer lo que Él quiere hacer. Por eso estoy más y más convencido que la mejor manera de comunicar es la técnica oral, especialmente nuestras historias bíblicas. Y me entusiasma, como no se imaginan, pensar que pronto podríamos estar contando una serie de historias en 7 comunidades diferentes del Círculo de Silencio. Gloria a Dios. Por cierto, les adelanto, en su trabajo en esas comunidades, si ustedes siembran la palabra de Dios, las historias son puritita palabra de Dios, ni más ni menos. Lo que ella contó no tenía que ver con su opinión, ni con su doctrina, ni con su religión. Si los católicos la escuchan y dicen, mire, disculpe, pues yo nomás le voy a contar una historia, a ver si le gusta o no, pero si quiere, le digo dónde está en su Biblia católica y vaya a buscarlo. La mismita historia. Puritita palabra de Dios, que siembra. Y si lo hacen, van a ver en muchas comunidades que bajan los cuervos y se lo comen y no pasa nada. Me suena familiar. ¿Dónde habremos visto esa historia? En otras comunidades ustedes van a llegar y mira, a las 2 semanas va a haber 50 gentes ahí en ese comedor llegando ahí. Gloria a Dios, hermano, wow, qué tremendo. Y mira, pastor, que tenemos la nueva iglesia. Y luego va a llegar el sacerdote o el presidente municipal. Si ustedes siguen con eso, los voy a excomulgar o los voy a quitar sus tierras o cualquier cosa, la persecución. Y mira, todos esos estaban bien bonitos porque salió el sol. En otros lugares van a salir y va a crecer y va a decir, no, mira, me va muy bien y está creciendo y de repente me salió un buen trabajo. No, es que llegó un nuevo programa del AMLO que nos van a dar para trabajar y no tengo tiempo para... Y los espinos y cardos. Pero si siguen perseverantes, sembrando la semilla de Dios, habrá comunidades que van a tomar esa historia y la van a replicar en 30 familias, en 60 familias, en 100 comunidades y darán fruto para el reino de Dios. Wow, qué emocionante.
unos 10 minutos más y tomamos break. Quiero nada más terminar con este detalle. Perdón por tiempo, normalmente me gusta conocer qué están haciendo y dónde están trabajando, pero voy a imaginarme que entre ustedes hay algunos que están haciendo comida para niños los sábados en la mañana. Y la mayor parte de su ministerio es calentar las tortillas, no sé, preparar el tamal, lavar los platos, todo eso. Y qué bueno que sea usted fiel en ese trabajo. Habrá otros que tienen el ministerio de poner las mesas y de despolvar y de barrer y usted dice, bueno, yo no soy muy bueno para evangelizar. Yo eso fue lo que dije hace muchos años, por eso me preparé como mecánico de aviones, porque dije, bueno, pero, o sea, usted estaba trabajando y todo, y sea fiel en eso también. Habrá otros que tendrán la oportunidad de contar la historia, estarán contando la historia, o son buenos maestros y tendrán oportunidad de dar clases, incluso quizá un pequeño programa de actualización para la primaria o para los adultos, para que saquen su título de primaria y cosas. Esas son cosas buenas que la comunidad necesita. No sé cuál es su ministerio, pero quiero recordarles cuál es su ministerio principal. Y este ministerio principal viene de nuestro Señor Jesús, quien después de ser resucitado de la muerte, nos dijo a todos lo que algunos llaman la gran comisión, yo la llamo la gran encomienda. Siento que la palabra en español encomienda es más específico a lo que realmente Jesús estaba haciendo. Nos estaba encomendando algo. Y dijo, toda autoridad en el cielo y en la tierra se me ha dado. Por lo tanto, ¿alguien se acuerda qué sigue? Y predicar a las naciones. Ir y predicar a todos lados. Pero en el pasaje de Mateo dice, ir y hacer discípulos. Y me gusta más, es cierto, el otro dice predicar, predicación es parte de, pero queremos hacer discípulos. Y en este pasaje nos dice cómo hacer discípulos. ¿Cómo hacemos discípulos? En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y luego, enseñándoles toda la sana doctrina y las políticas de la iglesia, ¿verdad? Enseñándoles que guarden todas. Gracias, hermana. A que guarden lo que Cristo les mandó. Amigos, creo que hay una diferencia entre enseñar algo y enseñar a guardar algo. ¿Pueden imaginar la diferencia? Si le estoy dando una clase, una serie de sobre el diezmo, ¿verdad? Y bueno, y esto, y vemos acá, ¿verdad? Y enseño mucho, y toda la iglesia sabe, ¿verdad? Que hay una ley del Antiguo Testamento del diezmo. Gloria a Dios. Y si nadie está ofrendando, aprendieron a guardar. ¿Cómo enseñarías a guardar? Quizá mientras están trapeando y barriendo con ese hermano nuevo que acaba de llegar a la iglesia, poder comentarle, oye, ¿ya entendiste el asunto del diezmo? No, a ver, explícame, ¿no? Cuando ganas 100 pesos, separas 10 pesos y se ofrenda así tal cual. Y entonces, sí, mira, vamos a intentarlo un mes. Y ya la semana siguiente, ¿cómo? Ya apartó su diezmo, ¿cómo le está yendo? Y le enseñas a guardar. Y como ese podemos pensar en orar y en otros, ¿verdad? A guardar todo lo que Cristo nos ha mandado. Y de hecho es una serie que la mayoría de los que están en estos lugares hoy por hoy no son creyentes. ¿Estoy correcto? ¿Estamos correctos? Sí. La mayoría de los que están escuchando en estas comunidades no son creyentes. Sí. Entonces, a mí me gusta usar una cadena de historias. Si apenas es la primera vez que he ido y como que apenas estamos abriendo brecha allí, hay una serie de 5 o 6 historias
que yo las llamo las historias del poderoso Jesús, del poder de Jesús. Vienen en Marcos 4, 5 y 6. Y todas suceden aquí en el lago. Porque después de contar la del sembrador, Jesús le dice a sus amigos que se suban al barco, que se vayan al otro lado. Y a medio camino sale una tormenta. Y vemos que Jesús tiene poder sobre la naturaleza. Y cuando llega al otro lado, por fin, sale un endemoniado. Y vemos que Jesús tiene poder sobre los demonios. Y luego regresa y se topa con Jairo, que tiene una hija enferma. Solo que mientras va de camino, una mujer le agarra el manto y se sana. Y vemos que Jesús tiene poder sobre enfermedades. Y luego va a la casa porque ya murió la niña. Y vemos que tiene poder sobre la muerte. Y unos pocos versículos después va a una montaña donde les da de comer a todos. Dios tiene poder para alimentarte de día a día. El poderoso Jesús. Es una muy buena manera de introducir el Evangelio. Esa es una opción, pero otra opción es empezar en el Antiguo Testamento. Porque comprender el Evangelio es una colección de historias que tenemos que entender. Y por eso, de hecho, están haciéndolo acá en Ramales o Guanajuato y Ramales. Guanajuato y Ramales están dando la historia. Y esta semana estamos en la historia de Noé. Empezamos con la creación natural, la caída del hombre, ¿verdad? Ahora estamos con Noé. Y se van construyendo. Y cuando terminen la colección y ya tienen personas que vemos que quieren aceptar a Dios, hay una colección de 7 historias que me gusta llamar los mandatos de Cristo. ¿Qué son los mandamientos de Cristo? Porque dice que deseemos guardar todo lo que Él manda, que es lo que Cristo manda. No tomar, no comer, no fumar. ¿Dice eso Jesús? Tal cual, no. Entonces, ya después les enseñaré, pero quiero tocar un tema antes de salir. Yo uso este acróstico anónimo, Abarrode. Entonces todos pongan la mano izquierda con 2 dedos. La mano izquierda representa a los paganos. Cristo manda que todos los paganos hagan 2 cosas. Una empieza con A y la otra empieza con B. ¿Qué creen que es la A? Arrepentirse y creer en Cristo, aceptarlo. ¿Y cuál creen que sea la B? Bautizarse. ¿Verdad? Deben de obedecer como Cristo dijo, ¿verdad? Bautizándolos en mi Padre. Entonces, arrepentirse y bautizar. Y cuando hacen eso, pasan a ser la mano derecha, que somos los cristianos. Y estas cosas los hacemos todos los cristianos todos los días el resto de nuestra vida. Dedo gordo, A. Mandamiento más importante, ¿cuál creen que es? Amar a Dios y al prójimo. ¿Cuántas veces a la semana debes tú amar a Dios y al prójimo? Siempre, ¿verdad? A-B-A-R-O-D-E. ¿Qué sería algo que empieza con R que debemos hacer? Lo hacemos cada domingo. Reunirnos como congregación y para tomar la cena del Señor. La cena del Señor es parte importante de los mandatos de Cristo. Dice, coman y beban y recuerden con regularidad. O sea, hay que reunirnos y tomar la Santa Cena. Hay que orar y leer la palabra de Dios cada día. Diezmo, dar dinero y tiempo. Dar tu dinero y tiempo para las cosas. Enseñar y evangelizar a otros. Enseñar. Y ahí en ese resumimos la mayor parte de los mandamientos que Cristo quiere que hagamos todos los días. Y hay historias que se pueden usar para cada uno de esos. Les recuerdo, Cristo les ha dicho, toda autoridad me es dada. Por tanto, haced discípulos. Más que barrer, más que hacer cocina, más que contar historias, hagan discípulos. Hagan discípulos en todas estas comunidades. Ayúdenles a arrepentirse. Ayúdenles a bautizarse.
necesitamos tener una conversación, porque a mí me encantaría regresar en un año y escuchar que cada uno de ustedes ya tuvo la oportunidad de bautizar 2 o 3 personas que ustedes están disfrutando. Porque una de las peores obstáculos al crecimiento del Evangelio es pensar que tenemos que traer al obispo santo de quién sabe qué de California, Calvary, para poder bautizar a la gente. Y él no tiene abasto de tiempo para alcanzar a esas 7 comunidades. Entonces podemos hablar más a fondo, pero quiero establecer en su mente que discipular incluye bautizar. Y en orden y con la autorización de su pastor de congregación, me encantaría que cada uno de ustedes tuviera el gozo de no solo ayudar a invitar a Jesús a su vida, pero de bautizarlo y de dirigir la Santa Cena en esas comunidades y de enseñarles a guardar todo lo que Cristo ha mandado, porque Él nos ha mandado a ser discípulos a las naciones. ¿Dudas o preguntas antes de tomar un break y luego le seguimos con otra historia después de la charla? Espero que no me echen fuera con las herejías que les acabo de enseñar, pero sí. No es duda, solo quiero comentar que en una de las prédicas de la iglesia que venimos, el pastor se vistió de túnica blanca, con aquí amarrado, entonces fue muy peculiar porque la mayoría, me imagino que recordamos esa prédica en especial, porque fue un poco más actuación, o sea, pero no caer en el show. Creo que también eso es importante. En otra ocasión la prédica había pantallas y mientras el pastor iba a contar, leyendo de la Biblia, en la pantalla se iba dibujando. Entonces creo que el visual, el poder ir un poquito más allá, ayuda mucho a los que ya conocemos y obviamente a los que no conocemos. También en la ciudad donde vivíamos había un seminario bíblico y este seminario tenía un equipo de jóvenes que iban a estudiar, que evangelizaban a través de títeres. Entonces, qué interesante que a los niños se les pueda evangelizar de esa manera. Sí. Permítanme meter 2 detalles que me ayudaste a recordar en cuanto a las historias. Títeres, marionetas, drama en la plaza, todo muy bueno. Mi única observación, porque he estado viendo grupos que lo hacen, es que presentan una obra que habla de algo, pero no presentan la historia bíblica. Yo les quiero someter que la semilla que debemos de plantar es la puritita palabra de Dios, ni más ni menos. Porque tengo una pregunta. Sí. Hoy, nosotros quedamos con mi idea, y yo creo que ella fue exactamente. Noé fue salvado por obediencia, y Dios es soberano a todo, es justo. Hay muchas diferentes cosas que tú puedes ver en eso. Correcto. Ayúdanos para... ¿Cuál es el punto, Noé? Cuando yo digo, esta es una historia que viene en la palabra de Dios, de allí hasta que yo termine y diga, y esta es una historia que viene en la palabra de Dios, procuro que todo sea exactamente lo que uno puede sacar de la Biblia. La hermana aquí nos platicó casi, fueron palabras un poco diferentes, pero fue exactamente la historia. Terminamos y ahora entramos en las preguntas y en eso, y ahí comentamos y observamos, pero procuramos no meter esas opiniones, observaciones en la historia. ¿Ok? Por ejemplo, si ella dice, bueno, Jesús estaba y se subió a su lancha y bueno, salió un agricultor y agarró su tractor y sembró la semilla, pues qué padre, y se oye padre y a lo mejor conecta con los... Pero Jesús tenía tractor, ¿no? Entonces es un detalle que a ver, este es nuestro reto. Saquen el pie derecho ahí enfrente, pongan su pie derecho, ahí, extiendan un poquito, lo que nos dice, es fiel a la palabra. Tu historia quieres que sea
que si cualquiera lo analizamos y vemos la Biblia, es solo lo que viene en la palabra. Pero ahora saquen el otro pie, en la izquierda. También tiene que ser interesante. Tiene que ser interesante. Tiene que ser una historia que capte. ¿Por qué? Porque si no está interesante, la gente no lo va a recordar, no es leer. Entonces, por eso hay este proceso que llamamos la elaboración, crafting, de la historia. Como equipo, y esto es algo, pastor, que tiene que pensar, quizá necesitan tener un tiempo donde puedan elaborar las historias para crear una versión de la historia interesante, pero muy fiel a la palabra, que toque los puntos necesarios para que en todas las comunidades sea la misma historia la que se está contando. Y entonces va a ser más fácil que ellos la rieguen más allá. Y de hecho, una de las cosas que hacen los expertos en esto es que escuchan la historia que aquí preparamos y luego se van a visitar a los hermanos de eso y los que fueron a su casa y los del rancho hasta allá. O sea que están a 4 niveles de distancia y escuchan cuál historia están contando allá. Y si la historia que están contando allá es la misma que se contó aquí, entonces hay un proceso correcto de si a los 4 niveles la historia sigue siendo la misma, entonces está funcionando y puede regarse esto en muchos lados. Último detalle. ¿A quién le gustan los tacos? A ver, 3 elementos principales que se necesitan para un buen taco. ¿Cuál es el primero? La tortilla. ¿Cuál es la tortilla de nuestro trabajo? El público. Si no tienes público que escuche tu historia, ¿para qué contarla? Digo, estás tú en el espejo ensayando, pero en todos lados va a haber público. Esa es la tortilla. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? El guiso. Lo que le pongas, que huevito, tacos al pastor, el aguacate. El guiso es la historia. Por ejemplo, se está preparando este año una cadena de como 40 historias. 40 guisos que queremos preparar en ese taco. Excelente. Pero falta algo para que esté bueno el taco. La salsa. ¿Ven que sí saben? Ahora, la salsa de guacamole puede ser. Ahora este es el detalle. Sin salsa, sabe insípido. Y Jesús venía con sus discípulos a la orilla de un lago y se subió a una barca y empezó a contar. Y había un sembrador que sembró sobre el camino. Y pues está muy fiel a la palabra, pero vaya que aburrido está esa historia. Le falta salsa. Pero, ¿qué pasa cuando le echas demasiada salsa y está muy rica? Pierdes, ya no disfrutas, ya no agarras el sabor del guiso, ¿verdad? Porque Jesús venía con sus discípulos y éramos tremendo, una barca enorme y están todos espectacularizados con la historia y se quedaron con la salsa. El público, la historia es el guiso. Aprenda a ponerle salsa a sus historias para que agarren, que sea sabrosa esa historia, la puedan contar más allá. Vamos tomando un break, pastor.